cuando Dios abandona a una sociedad por completo, la deja. Es decir, la deja en el sentido de que hay consecuencias de tus acciones. Yo simplemente dejo para que esas consecuencias caigan sobre ti. Al fin y al cabo son el resultado de aquella desobediencia, de haber dado la espalda a Dios. Dios da la espalda a modo de que la humanidad también le ha dado la espalda a Dios. No aceptan sus decretos, no viven de acuerdo a sus mandamientos, no aceptan justamente que Él es el amo, el dueño, el Señor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, Dios abandona a una sociedad. Esto es lo que vamos a ir estudiando el día de hoy, cuando Dios abandona. Y espero que juntos podamos ir estudiando con mucha seriedad estos versículos bíblicos que sin duda alguna va a cambiar y va a transformar nuestra mente. Recordemos un poco para saber en qué contexto nos encontramos, ¿ok? Recordemos que ahora estamos estudiando la revelación de la justicia de Dios. La revelación de la justicia de Dios, Pablo lo da de estas tres maneras. Da un mensaje directo hacia los gentiles, que es justo lo que hoy estamos estudiando. Da un mensaje directamente también a los judíos, que ya posteriormente estaremos estudiando. Y luego finalmente da una revelación. Este estudio habla directamente a la iglesia en su conjunto. Una vez que habla a los gentiles, luego le dice a los judíos también, y luego Pablo de una forma extraordinaria los involucra a todos ellos en un solo saco. Es decir, Dios no hace diferencias, Dios no hace acepción de personas. Dios está pidiendo o rindiendo cuentas, o Él está pidiendo que ustedes rindan cuentas, no por la ciudadanía que tengan, sino por lo humanos que son. Todos nosotros necesitamos rendir cuentas en la misma medida. No porque tú seas de Israel, o porque tú seas de Perú, o porque seas de Argentina, o porque seas del país que tú seas, la rendición de cuentas va a ser diferente. No, todos vamos a rendir cuentas de la misma forma, de la misma manera. Por eso es que Pablo nos va a explicar extraordinariamente también este asunto. Y lo vamos a ir viendo. Ahora nos encontramos en un mensaje hacia los gentiles. Muy bien. Vaya conmigo, por favor, al libro de Jueces. Una forma de poder ver de una forma muy triste en cómo Dios abandona a su pueblo es ir y estudiar, por ejemplo, un poco acerca del superhéroe verdadero. Uno de los hombres fuertes, grandes, que tenía una fuerza sobrehumana llamado Sansón. Este hombre fue el superhéroe de superhéroes. Era un ser humano con una fuerza extraordinaria, pero que finalmente él, a causa de su desobediencia, él recibe unas consecuencias acerca de su vida. Mire lo que dice en Jueces capítulo 16, versículos del 18 al 21. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas o guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Verso 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras veces, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado, ya Dios le había abandonado. Verso 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Es decir, Sansón se convirtió en una bestia de oficio. Esa no era su función, era la de ser un juez en esa nación. Pero a causa de su desobediencia, ustedes pueden estudiar en casa el trasfondo de todo esto. Es decir, él se echó literalmente, él permitió que el pecado, él se rindió ante el pecado y la desobediencia. Y a causa de esta desobediencia vemos que Dios se apartó de él. Otra forma de estudiarlo, de verlo también es ir a Jueces capítulo 10. Vaya conmigo a Jueces capítulo 10. Capítulo 10, versículos del 13 al 14, dice: Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré
más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Es decir, ¿por qué Dios nos abandona? Porque primeramente la humanidad ha dado la espalda a Dios. No ha querido escuchar su mensaje. Se ha rehusado completamente a tener en cuenta la voz de Dios y su mensaje y su palabra. Y en consecuencia de esto, Dios abandona a su pueblo. Puedes ir conmigo también, por favor, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 31. Dice así: Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¡Wow! Esta es una sociedad que literalmente ha sido dada en espalda. Dios le ha dado la espalda. Esta sociedad, no porque Dios simplemente se le ha placido dar la espalda, sino porque hay una consecuencia. Dios ha extendido su mano. Él estuvo hablando, Él les estuvo revelando hasta esta generación. Pero lo que ellos hicieron, no quisieron atenderlo. No hubo quien atendiese. Desecharon todo consejo, su reprensión no lo quisieron. Cuando Dios vino y exhortó, les dijeron que se aparten de todas estas cosas porque les va a hacer mal. Ellos se rehusaron. No, que tú eres un Dios injusto, que tú eres un Dios malo. Si me amaras, me permitirías vivir como yo vivo mi vida. Yo soy el dueño, estas son mis decisiones. Se rehusaron a escuchar a Dios. Esta es una generación que es muy parecida a la generación a la que nosotros vivimos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Verso 17 dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El verso 4, 17. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo, dice. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Esta palabra déjalos es la misma que se empieza a usar en Romanos capítulo 1. Es tal cual. Es la descripción que Romanos 1 empieza a extender y explayar. Lo que vamos a ver nosotros es todo lo que hemos leído en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que nos da a nosotros esta coyuntura, este contexto para empezar a estudiar este libro. Entonces, no es falso decir que Dios abandona a sus hijos, porque lo estamos viendo a la luz de la palabra de Dios y hay razones, momentos, hay oportunidades en las que se presentan para que Dios abandone y dé la espalda a sus hijos. Hay un punto en el que Dios abandona, deja a un pueblo solo, los entrega a las consecuencias de sus propias concupiscencias. ¿Quieres vivir en la manera en cómo tú quieres vivir? Muy bien, yo tengo consejo para ti. Por tantos años, por mucho tiempo yo te hablo, no vivas de esta forma, no lo hagas de esta manera, no robes, no mates, no vivas, vive por Cristo, ama a Él. Haz que de Cristo tu Señor y tu Salvador, renuncia al pecado. Dios nos sigue hablando de esta forma tantas y tantas veces, pero la humanidad no quiere hacer, se rehúsa a escuchar estos mensajes directos de Dios y por tanto llega un punto en el que la gracia, literalmente que frenaba el pecado, abandona a una sociedad y este freno que antes existía pues ya no existe, que antes existía ya no está y la gente literalmente vive bajo las consecuencias de su pecado. Este pecado trae consecuencias, mayor pecado, y este es un ciclo. El pecado trae consecuencias, más pecado, y este pecado más y mucho más y mucho más.
No sé si alguna vez te has topado con algunas personas a las cuales les has hablado de Jesús y en su momento los encontraste como que predispuestos, sí, como que tiene sentido, pero déjame pensarlo. Y va y cavila su vida y se enrumba en ciertas cosas y vas y te encuentras con él. Es inclusive mucho más difícil. Es decir, tú le hablas de Jesús y están muchos más reacios a escuchar el mensaje de Cristo. No, pues yo ya leí tantas cosas, yo vi estos videos en YouTube, vi que esto de Dios es falso, hay tantas religiones en el mundo, hablar de Dios, del cristianismo, no, esto es una tontería, esto es una falsedad, hablar del pecado, hablar de tantas y tantas cosas, no, yo no creo en esas cosas. Y vemos cómo el corazón del hombre se endurece cada vez más. ¿Y eso es por qué? Porque ya no tienen la facultad de poder escuchar el mensaje de Jesús. Su mente ha sido entenebrecida, ha sido corroída literalmente y no pueden escuchar el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la espalda. Jesús mismo dijo acerca de los fariseos en Mateo 15:14, acerca de ellos: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, dejadlos. Eso es una palabra muy, pero muy terrible y muy catastrófica para una sociedad, para una familia, para las personas. Es muy triste el ser considerados abandonados por Dios. Jesucristo dice: dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, hablando acerca de los fariseos que para ese entonces eran considerados los más religiosos, la forma en cómo nosotros deberíamos acercarnos y buscar a Dios. Eso es lo que ellos decían. Eso es lo que Jesús decía acerca de los fariseos. Hechos capítulo 14, versículo 16 dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es decir, esto es algo común. Todas las sociedades, todas las generaciones, todas estas naciones llegaron a este punto. El deseo frenético de vivir bajo su propia voluntad, de ser sus propios amos, de vivir sirviendo al pecado, no es algo nuevo. Todas las generaciones vivieron estos y hemos visto a la luz de la palabra de Dios qué es lo que sucede cuando Dios da la espalda a una sociedad, a una nación. Esta sociedad y esta nación se va corrompiendo cada vez más y inminentemente llega a su propia destrucción. Y todas las naciones de la historia van por este camino y nuestra nación no es la excepción. Nuestro continente no es la excepción. ¿Por qué razón sucede esto? ¿Qué sucede con estas generaciones, con estas naciones? Es decir, detienen la verdad, rechazan la verdad y son abandonados por Dios. Al rechazar la verdad, cuando decimos rechazan la verdad, significa que la verdad ha sido dada. ¿Qué persona rechaza la verdad si nunca ha sido dada? Puesto que estas personas recibieron la verdad, rechazan la verdad y a causa de rechazar la verdad, Dios abandona a esta sociedad. Romanos explica lo que significa ser abandonados por Dios y ya entramos entonces a estudiar este mensaje. Este abandono explica, por ejemplo, lo que hoy vemos, el caos moral, la confusión que experimentamos en nuestra propia nación. El desorden, las persecuciones, estos tipos de movimientos que se levantan y que están en contra de la verdad. Dice la Biblia que nuestra mente fue entenebrecida, ni aún siquiera estudiando nuestra biología, estudiando la ciencia como tal, ni siquiera eso es suficiente para decir que lo que tú estás creyendo es mentira, porque nuestra mente fue entenebrecida. Vivimos bajo nuestras pasiones. Si nuestra pasión nos dice que hagamos esto, pues nos vamos en son de eso que nuestra pasión nos está dictando y caemos y perecemos y cada vez más nuestra mente sigue siendo entenebrecida y ante la evidencia de la verdad, ante la evidencia de decir, pues lo que tú estás creyendo no es cierto, es falso, el ser humano decide rehusarse ante la verdad y por consecuencia las mentes de los seres humanos se sigue entenebreciendo cada vez más. La ira de Dios, mis estimados hermanos, viendo nuestro contexto actual, no es que la estemos esperando.
La realidad es que estamos viendo la ira de Dios actuar aún sobre nuestras naciones, sobre las naciones de la tierra. Estamos viendo actuar la ira de Dios. La ira de Dios está operando. La ira de Dios en forma de abandono está operando de esta manera. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cambiaron qué? La verdad de Dios por la mentira. ¿Esto qué es? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó. Eso es lo primero que estamos viendo acá. Dios los abandonó. Ustedes pueden ver, por ejemplo, verso 24, por lo cual Dios los entregó. Verso 26, por esto Dios los entregó. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es decir, Dios los entregó a que vivan bajo las consecuencias de sus concupiscencias, de sus malas siembras, de aquellas acciones perversas que el ser humano ha ido haciendo. Dios tiene ese deseo de poder ayudarnos, pero vemos tanto fue el rechazo a Dios que es llamado, y que lo estudiamos ya nosotros cuando estudiamos el versículo 18, llamando la ira, es decir, estudiamos acerca de eso, ¿verdad? La consecuencia, o sea, ¿por qué Dios abandona? Habíamos hablado acerca de la injusticia, ¿verdad? Que tiene que ver con aquella ofensa que nosotros hacemos a nuestro prójimo y también nos hacemos a nosotros mismos. Pero también hemos visto que no solamente vemos la impiedad. La impiedad es justamente el hacer afrenta a Dios, el alejarnos de Él, el decir, me rehúso a cada palabra que tú me digas. Entonces, esta impiedad trae como consecuencia el abandono de Dios, y la ira de Dios se manifiesta de esta manera. Dios, en pocas palabras, cuando Él dice en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28, Dios los entregó, Él está actuando judicialmente. Él está actuando judicialmente sobre nosotros, que somos los pecadores. Él está actuando judicialmente. La gracia de Dios en un tiempo frenaba el pecado. Pero al ser abandonados por Dios, el pecado queda sin freno. El pecado es la causa y el pecado es la consecuencia. Este es un ciclo que nunca termina, nunca se acaba. Pero el cataclismo, la caída de una sociedad, sigue ciertos patrones que ustedes pueden ir y estudiar en el Antiguo Testamento, y gracias a Dios que Pablo también lo ha estudiado y lo ha esgrimido de forma extraordinaria, y que nos va a presentar justamente estos 3 pasos que son progresivos, cómo una sociedad empieza progresivamente a derrumbarse cuando empieza a alejarse de Dios. Y esos son 3 pasos secuenciales que lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, el paso 1, la forma en cómo nosotros podemos ver que una sociedad ha sido abandonada por Dios es cuando empezamos a ver estas cosas. Número 1, la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Como hemos leído, verso 24 y verso 25, lo vamos a leer otra vez, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias. Concupiscencias, ese deseo que no tiene control, ese deseo sin freno, sobre este apetito sexual. Esas son las concupiscencias, que pareciera que no tiene freno, no puedo detener, es un deseo que no se puede controlar. Estas son las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando una sociedad se vuelve pornográfica, empezamos a ver a una sociedad que literalmente ha sido dado por espalda a Dios. Dios lo ha abandonado. Empezamos a ver este progreso, este cataclismo, esta caída. Una sociedad pornográfica opera a partir de las pasiones, es decir, yo deseo, mira lo que quiero, y esto me voy en rumbo de eso, como cual caballo desenfrenado que está pues brioso por ir y encontrar aquello que desea. Nos
actuamos de esta manera, nos comportamos de esta manera. Opera bajo las concupiscencias del corazón, llevándolo justamente a la impureza, y el cuerpo lo sigue de manera fiel. Es decir, nuestro cuerpo obviamente es dominado por estas pasiones, estos deseos desenfrenados, y obviamente nuestro cuerpo es deshonrado, tal como nos lo explica acá la Biblia. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos creído que nuestro corazón, a la luz de la Biblia, que es engañoso, que es perverso y que nos puede llevar a creer y a amar aquello que no debería ser amado y no debería ser creído, nosotros lo consideremos como nuestra brújula de nuestra vida? No, es Dios quien nos gobierna, es Dios quien gobierna nuestro corazón, no es nuestro corazón el que gobierna a Dios. Señor, como yo tengo este deseo y esta pasión aquí, por lo tanto tú deberías aceptar este deseo, porque si no, eres un Dios injusto, eres un Dios malo, eres un Dios perverso. Esa es la forma y el análisis que nosotros hacemos con respecto a Dios, pero no nos hemos dado cuenta que el único deseo que tiene Dios es de librarnos de las consecuencias que todas estas malas decisiones nos van a acarrear. Una tristeza absoluta, pero yo no soy triste en realidad. Yo vivo feliz, mira mi vida. Claro, lo podemos evaluar. Hemos visto cientos y miles de casos. Familias destruidas, una sociedad pornográfica. La impiedad trae como consecuencias la inmundicia del hombre. Por ejemplo, el Internet está hastiado por millones y millones de páginas pornográficas que lo que buscan es satisfacer a estos millones y millones de personas que tienen este deseo hacia la pornografía. Las páginas pornográficas están ahí y buscan satisfacer las necesidades inmorales que dominan nuestra sociedad. Nuestra sociedad, por lo cual es una sociedad meramente sexualizada que busca satisfacer sus deseos de una u otra forma. La pornografía, por ejemplo, es una de ellas, es una forma en cómo este mundo intenta satisfacer este deseo. Esto lleva a la destrucción de matrimonios, de familias enteras, a destruir el corazón de los hijos, a traer tristezas, a traer devastaciones completas en las familias, caos, desorden, matrimonios destruidos por completo a causa de estas cosas. Ni qué hablar, por ejemplo, esto lleva no solamente a la destrucción de familias, de niños. Hemos visto a evidencias mundiales cómo la pedofilia se fue extendiendo por todo el mundo. La pedofilia está regada en todo el mundo, en todo el planeta, las altas esferas de la sociedad. Los hombres con mayor y gran poder están metidos e inmiscuidos en esta red de pedofilia grande. ¿Por qué? Porque ya no pueden satisfacer sus deseos con un ser humano normal de su edad, ¿verdad? De su sexo opuesto, ya no buscan, ya probaron todo y ahora ya no saben cómo refrenar esto. Van y buscan en los niños que son inocentes, van y los ultrajan y la pedofilia sigue creciendo, y vamos viendo cómo aún los medios, las personas que tienen cierta fama, ¿verdad? Se presentan y dicen, pero eso no es malo, ¿verdad? Esto es una conducta del ser humano que tarde que temprano y cosas así, bla, bla, bla. Entonces empezamos como que de una u otra forma a tratar de legalizarlo, a tratar de creer que eso es una conducta normal. No es así. No es así. Imagínate mentir a los niños. Los niños, si tú les dices a los niños que ellos son Superman, te lo van a creer. Si tú le dices a ese niño que si se tira de ahí de ese edificio y se cae, va a volar, él lo va a creer y te va a tirar de ahí. No me vengan con la tontería de que los niños ya tienen la suficiente capacidad para decidir por sí mismos. No, para eso están los padres. Nosotros los padres somos forjadores de vida. Les inculcamos para que ellos crezcan a la altura, la hermosura, la ciencia, el conocimiento de Dios. Es decir, en la visión que Dios ha preparado para ellos. Dios los formó desde el vientre de su madre para ser sacerdotes de sus casas, o para ser estas madres abnegadas que viven. ¿Para qué? Para sacar adelante esta sociedad como líderes, forjadores de vida. De eso se trata. Yo no puedo creer esa absurda idea de que como mi niño ya cree que él puede ser Superman y se puede tirar, yo tírate. Eso es una metáfora que puede ser aplicado a otras realidades. Pero eso es absurdo. También es absurdo cuando creemos que nuestro niño va a tener una identidad diferente a la que Dios le ha dado. No, nosotros como padres estamos para inculcarlos a lo que Dios nos había y nos ha dejado en su
palabra. Por eso esto lleva literalmente a una destrucción. La gente se involucra en esta conducta inmoral de manera constante y sin compromiso. El matrimonio es tomado como una burla. El matrimonio, que es lo sagrado de Dios que Él ha fundado, es tomado como una burla, como una pantomima. Yo no necesito casarme. Yo no necesito formar una familia. Yo no necesito hijos. Yo no necesito dejar un legado. Yo no necesito formar una generación. Yo no necesito forjar una nueva nación de hombres y mujeres temerosos de Dios. Yo no necesito nada de eso. Yo vivo mi vida para mí mismo. Una generación egoísta, ególatra, que solamente vive para satisfacer sus propias necesidades. Esa es la generación que nosotros estamos viviendo. Esto es justamente el paso 1, es la inmoralidad sexual. Una sociedad que vive bajo sus pasiones. La segunda o el segundo paso, una vez que esta generación empieza a enrumbarse con esto, la segunda es pues ver acerca de las pasiones vergonzosas. No solamente una pasión como tal, es una pasión vergonzosa. Leamos lo que dice en el versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿De qué forma podríamos nosotros maquillarlo para que no suene tan directo y confrontacional? Lo dice así, directamente, tal como te diría que la masturbación o la pornografía o el asesinato, el incesto y todas estas cosas son perversas. Del mismo modo, cada mensaje que la Biblia nos lo dice debería ser abrazado en la misma dimensión el cual la Biblia nos lo explica. Esta es una mayor humillación. Lo que nos está diciendo, si vemos una generación, una sociedad que empieza pues a ser sexualizada, su forma coloquial, la naturaleza de esta sociedad es regida en base a la pornografía, en base a lo sexual, estamos viendo justamente una sociedad que Dios le ha dado la espalda. Consecuentemente vamos a ver una mayor humillación. Y lo que Pablo está hablando, primero les pone en este lugar a las mujeres, ¿verdad? Culturalmente las mujeres fueron las últimas en caer en depravaciones, son las últimas en caer en la degradación, por este instinto natural maternal que tienen. Pero cuando ya vemos justamente aquí que la mujer también ha caído, ha sido tan fuerte el golpe de la humillación que aún ellas en última instancia han caído también por su instinto natural maternal. A veces se alarga esta caída, pero finalmente llegan también a caer en estas pasiones. Pablo nombra esto para mostrar que realmente la caída fue terrible, es terrible. Y acá vemos una degradación, no solamente de los hombres, también de las mujeres, que cambiaron el uso natural, que cambiaron aquello que Dios nos había diseñado para hacer un uso propio, bajo los lineamientos del matrimonio, que literalmente ha sido degradado, ha sido depravado, ha sido distorsionado y ha sido cambiado para vivir en base a nuestras pasiones. Que mi corazón lo dice y lo desea. Claro, hemos visto esto, que nuestras pasiones nos han llevado a cometer atrocidades, nos han llevado a cometer malas prácticas, nos han llevado a destruir familias, nos han llevado a destruir naciones enteras. Normalmente me gusta estudiar la historia de la humanidad, historia universal. Vas a conocer la historia de diferentes culturas y naciones. Hemos visto cómo una nación empieza a destruirse, sigue este mismo proceso. Caídas a través de lo que estamos viendo, ¿verdad? Que literalmente ellos empiezan también con un movimiento de impureza sexual, consiguientemente se enrumban a una caída mucho más grave que son las pasiones vergonzosas. Ya no solamente estamos hablando de adulterio, estamos hablando ya de cosas mucho más peligrosas y mucho más graves también. Y eso es lo que trae todo esto. Actualmente estos movimientos que vemos aquí culturalmente en el espacio geográfico de Pablo, es algo que también nosotros lo vemos en nuestra actualidad. Movimientos que se levantan y ellos no son pues movimientos tan sencillos, son movimientos muy expresivos, son apasionantes, imparables, son feroces, hasta violentos.
Esto es prueba de que toda virtud se ha ido. La maternidad es tomada como una especie de esclavitud. La maternidad no es tomada como la mayor y más grande virtud que una mujer puede tener, traer vida a un ser humano que tenga la dicha de poder procrear vida. Gracias a Dios. No, ahora ya no. El ser madres es tomado como un proceso de esclavitud, de detener mi futuro. Mira, si yo me embarazo, entonces mi mundo se cae, se derrumba. Pero lo que la Biblia nos dice es diferente, contrario a ello. Hemos visto también que aún la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Es un estilo de vida dominante en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y vaya que es defendida, es aprobado, es exaltado en todos los medios de comunicación. Las más grandes rockstars, las estrellas, las personas muy conocidas son aquellos que pues avalan y defienden ese tipo de conductas. ¿Y qué hacemos ante aquellos que son desconocidos, ecuánimes de repente lo que hacen ellos simplemente es propagar con mayor caos y con mayor cataclismo, con mayor propaganda este estilo de vida? Imagínate a un jovencito que empiece, que está en este momento construyendo, ¿verdad? Su identidad, está formando, está fortaleciendo su vida, que alguien venga, que tenga pues un cierto estatus intelectual, es conocido como el mero sabio, tiene un PH, un PhD, ¿verdad? Este es pues el intelectual. Venga y esta persona pues nos diga una palabra que es diferente a lo que yo estoy creyendo, pues estos chiquitos, estos niños, pues van a ser confundidos, a menos que la verdad sea predicada. Y es muy difícil cuando ya un joven o un niño ha sido tocado con estas mentiras, ha sido alimentado día y noche a través de la internet, a través de los medios de comunicación, a través de los youtubers, a través de las personas que son famosas, a través de estudios aparentes, a través de tantas y tantas cosas. Por más que en paralelo la ciencia, la evidencia, la verdad está también levantándose, no, esta generación decide rehusar a la verdad, decide hacer oídos sordos a la verdad y simplemente decide escuchar a sus pasiones, aquellas palabras que no tienen fundamento, no tienen evidencia, no tienen solidez. Una sociedad que crece tambaleante porque la verdad que ha abrazado no tiene fundamento, vive bajo pasiones. Y el tercer paso es lo que vamos a leer justamente ahora, que es llamada la mente reprobada. Primero, lo que estamos viendo es una cultura llena de inmoralidad sexual, luego vemos una cultura llena de pasiones vergonzosas y ahora estamos viendo una cultura con mentes reprobadas. Dice en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Es decir, ¿quieres vivir de acuerdo a tus pasiones? Por mucho tiempo, a través de mi gracia, te he refrenado. ¿Quieres vivir de acuerdo a tus pasiones? Siempre te he aconsejado, te he dado palabra, te he dado dirección. ¿No lo quieres? Entonces vive de acuerdo a tus concupiscencias, a las consecuencias de tus concupiscencias, a las consecuencias de tus deseos, a las consecuencias de tus actos. Dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, no es que no lo hayan entendido, sí lo entendieron en un primer momento, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practiquen. Dime si eso no es una especie de diagnóstico de nuestra cultura actual. Ese es el diagnóstico de nuestra sociedad actual, que vivimos bajo todas estas cosas. El murmurador está al mismo nivel del asesinato. Es decir, a veces es que el pecado de él es mucho más grande. No, Dios los pone aquí en el mismo nivel a todos. Y todos estos pecados que vemos en nuestras generaciones son a causa y son consecuencias de este abandono que acabamos de estudiar y acabamos de leer. Es hallada e inútil la verdad. La verdad es tomado como una burla.
es hallada inútil nuestra mente. Una mente reprobada es una mente que es hallada inútil para el propósito que ha sido diseñado. El razonamiento está tan corrupto que también está afectado. Nuestro razonamiento ya está diferente a lo que normalmente concluiríamos si es que abrazaríamos la verdad de Dios. Nuestra facultad intelectual ya no puede funcionar. Vemos la evidencia, está la parte biológica, la parte científica, pero como la parte intelectual, nuestra facultad intelectual está afectada, estas cosas ya no sirven, ya no tienen sustento. Pues nos inventamos otros tipos de documentos, otros estudios más, ¿verdad? Los escuchamos a los filósofos eruditos, ¿verdad? Másters, que son pues doctores en tantas y tantas ramas que no tienen evidencia científica y los creemos a ellos, los tomamos como evidencia válida, pero no es así. La ley moral de Dios escrita en el corazón ha sido pisoteada y reemplazada por la inmoralidad cultural. La conciencia que estaba ahí, que nos decía, pues no sé por qué, pero esto es malo, ya ha sido también afectada, ha sido pisoteada y ya no la escuchan. En un primer momento, pero a veces conversamos con algunos, ¿no? Y siempre fuiste o siempre tuviste ese pensamiento. Sí, pero si decíamos mal, la verdad que no. Es que a veces cuando yo me encontraba haciendo esto, sabía, mi conciencia me decía que estaba mal, pero después alguien vino y me trajo a luz, me reveló, me liberó, me dijo que esto no es así. Y como él me dijo, entonces ahora ya no tengo sentimientos de culpabilidad y toda esta conciencia que antes tenía, pues ha sido pisoteada. Ahora estamos como que encallados, es como es una especie de callos que ya no sentimos. Por más que nuestra conciencia nos está diciendo eso está mal, ya estamos como que nuestra conciencia con callos, ya no entendemos, ya no hacemos caso. ¿Cómo pasaría esto? Vemos tantos y tantos movimientos que se levantan y avalan lo inmoral. Están furiosos y defienden su pecado. Están pues literalmente dispuestos a todo para poder validar su pecado. Promueven todas las cosas miserables, degradantes, y las virtuosas las pisotean. ¿Quieres hablar de liberalismo sexual? Sí, eso sí, eso sí. ¿Quieres hablar de familia? No, pero como que no tiene mucho sentido. No podemos hablar mucho de eso porque va a ofender a tal y tal persona. No podemos hablar acerca de la buena crianza en los hijos. No podemos hablar acerca de este amor de la familia. No podemos sacar las noticias y hacer que las personas pues tengan como estándar moral aquello que sí debería ser. Pero sí, lo demás lo propagamos, lo sacamos a luz. Hacemos hasta movimientos políticos y todos ellos. ¿Por qué? Porque eso es una sociedad que ha abandonado, que vive de acuerdo a sus propias concupiscencias. El verso 29 al 32 es una lista parcial en realidad de lo que implica una sociedad que ha sido abandonada por Dios. Esto es como si alguien abrió la tubería del pecado y todas las sociedades del mundo han sido regados por esta. Deja salir por toda la sociedad. El caño ha sido abierto y todos los pecados habidos y por haber salen y salen. Y cada uno de ellos empiezan a tener sus propios colectivos, sus propias defensas, ¿verdad? El Dios grande, el Dios sublime ha sido abandonado. Ya no vivimos basados en su moral, en sus direcciones. Hemos nosotros reemplazado su autoridad por cualquier otra cosa. Nos reímos actualmente de la corrupción que es tan común, por ejemplo. Nos reímos del pecado, nos reímos de sus consecuencias. Creemos que ya no son tan graves cuando en realidad siguen siendo graves. La música, la radio, la televisión, el internet, todos ellos, los íconos culturales, promueven con ligereza nuestros colegios, nuestras universidades, nuestros centros infantiles. Todos ellos son semilleros para la propagación de esto que es llamado inmoral. Y cada vez más las sociedades lo siguen abrazando y siguen creyendo que esto es fenomenal, esto es cool, esto es extraordinario, lo debemos seguir y debemos vivir bajo esto. Sin evidencia. Pero ¿por qué Dios hace todo esto? Y la respuesta está en el versículo 18, que ya nosotros lo hemos estudiado anteriormente. ¿Por qué Dios abandona esta generación? Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, es decir, Él mismo revela esto, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, hay una generación que ha decidido pues dar la espalda a Dios, no ha escuchado su verdad.
¿Por qué Dios lo hace? Porque nuestra sociedad ha abandonado primero a Dios. ¿Por qué Dios abandona? Porque primeramente la sociedad ha abandonado. Una evidencia de esto es cuando una sociedad, por ejemplo, no tolera el enojo contra el pecado. Cuando nosotros denunciamos el pecado, nos enojamos contra el pecado, esta sociedad no tolera el enojo contra el pecado. No la tolera. No tolera, es más, Él se enoja porque tú estás enojado contra su pecado. Nuestra sociedad se alimenta del pecado y no tolera que nadie niegue sus iniquidades. Debido a que esta sociedad ya ha hecho que el pecado se convierta en su sustento y necesita recibir y llenarse con esto, pues cualquier persona que se pare y denuncie los pecados y se enoje contra esos pecados, vas a ser llamado un intolerante. Detenemos la verdad significa que cualquier sociedad que la haga está en el ojo del abandono. Cualquier sociedad que ha abandonado la verdad de Dios está en el ojo del abandono. Detener la verdad, como les dije al inicio, implica que la verdad existe, no que la verdad no existe. Porque a grandes razones vamos a ver, por ejemplo, que hay una serie de formas en cómo Pablo nos lo explica acá, cómo es el declive, el proceso, ¿verdad? Hemos visto cómo ha ido, pero hay una forma en cómo Pablo lo explica acá y me gustaría también dártelo a conocer. Hemos leído en el verso 18 al 20 acerca de la revelación, ¿verdad? En el verso 21 en adelante estamos viendo acerca del rechazo. Número 1 es la revelación, ya lo estudiamos. Número 2, también lo estudiamos el domingo anterior, tiene que ver con el rechazo. ¿Cuáles son las 5 mentiras más dominantes con respecto al rechazo que normalmente vemos en estos tiempos? Y seguramente te va a ser muy natural cuando lo vamos a escuchar. La vida es el azar, es decir, nada por nada es igual a todo. El azar, todo lo que vemos, cuanto existe, pues vino de la nada. No tiene un creador, no tiene un diseñador. Nosotros sabemos por lógica, por evidencia, obviamente está ahí, pero cuando la mente está entenebrecida, esto ya no sucede así. La gente ya no lo entiende de esta manera. Cualquier diseño que tú veas implica que hay un diseñador. Cualquier arquitectura monumental, extraordinaria, fastuosa que veas, implica que hay un arquitecto detrás, hubieron constructores, hubieron diseñadores. Es evidente entonces, si tú miras a tu hermano tal como él es, significa que alguien le creó, alguien le formó. Y si hay diseño, significa que hay un diseñador y ese diseñador, vaya que es muy inteligente. Y no solamente creó seres humanos, creó también la tierra donde estos seres humanos iban a habitar. Y no solamente creó una tierra, creó también la forma correcta para que esta persona pueda vivir, pueda sustentar. Creó una atmósfera suficiente como para que pueda respirar. Le creó con animales, con vegetaciones para que le sirva de alimento a esta persona y pueda subsistir. Le creó con la capacidad de intelecto, de raciocinio para que pueda crear y levantarse como sociedad y como cultura. La creó con la capacidad también de procrear hijos para que esta sociedad pues crezca y se siga expandiendo y las generaciones cada vez que llegan pues tengan un legado generacional y sigan construyendo generaciones que sirvan a Dios. Y esta atmósfera, esta vida que se sustenta aquí en esta tierra, depende, por ejemplo, de los otros tipos de creaciones que existen alrededor de este universo. Si no existiera el sol, sería imposible nuestra vida. Si no existiera la luna, imposible que nosotros siguiéramos viviendo. Si no existieran los planetas en la alineación tal cual están, imposible que nosotros estuviéramos viviendo. Si no existiera, por ejemplo, esta Vía Láctea tal como tiene sus movimientos, en la cercanía que tiene con otros tipos también de esos entes que existen en el universo, tampoco sería posible nuestra supervivencia. Por eso cada cosa que existe Dios lo ha creado. Entonces no es cierto que la vida es el azar y nada por nada es todo. Dios es soberano y nada está sujeto al azar. La segunda mentira que creen es que la verdad es relativa. No hay absoluto, no hay un estándar. Si tú tienes la suficiente fama, la suficiente influencia, puedes cambiar la ética, puedes cambiar la moral, puedes cambiar las normas de vida, puedes hacerlo. Pero lo que Dios nos dice y la Biblia nos dice que Él es la verdad absoluta. Si alguien te dijo que no existe verdad absoluta, lo siento, pero sí, la Biblia es verdad absoluta. La tercera mentira es que la gente es buena. Sí,
la gente es buena, por naturaleza son buenos, todos son buenos. Y siempre alguien tiene la culpa de las consecuencias o de tus sufrimientos. No, lo que Dios nos dice que toda gente es pecaminosa. Con esto no estoy avalando que hay personas inescrupulosas que hacen daño a personas. Claro que las hay. Con eso no estoy avalando esto. Con esto lo que estoy diciendo en el sentido que todas las personas somos pecadores. No hay persona buena. La Biblia nos dice que no hay una persona justa. Es por eso que es tan complicado, y un consejo hasta de un conejo, decía alguien: no confíes en los deseos de tu propio corazón, porque te pueden terminar haciendo caer en el palito, te pueden llegar a confundir. Por eso toda persona es pecaminosa y necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Necesitamos hacer eso. Lo cuarto es que tú tienes el poder de ser quien tú quieres ser. La gente le dice a sus hijos: si tú quieres ser eso, pues puedes serlo. Y lo que la Biblia nos dice es que solo Cristo puede cambiar nuestra vida. Él solo puede darnos la dirección correcta. Si tú no tienes pues la capacidad de volar, nunca vas a volar, a menos que tengas un mecanismo, ¿verdad? Con eso sí te permitirá volar, pero creas artefactos, pero en tu naturaleza, ese eres tú. No tienes la capacidad de volar, pero puedes crear artefactos para que surta este efecto de volar, pero tú no estás volando. Hay artefactos que te ayudan a vivir de esa manera y tener estos efectos que crees que puedes volar. Te puede trasladar de un lugar a otro, tecnologías y todo ello, pero como seres humanos no estamos capacitados para que nuestro propio organismo, nuestro propio ser pues pueda volar como tal. Necesitamos de otros artefactos. Y ese tipo de mentiras también ha sido impregnado en el corazón de nuestros niños. ¿Tú quieres ser esto? Pues sí, puede ser, hijito, puede ser. Miraba las noticias el otros días de una señora que inculcaba a su niño que decía que quería ser un pony. Sí, parece absurdo, pero sí, mamá, yo soy un pony. Ya, hijito, tú eres un pony. Le ponía también su cabalgadura y le ponía sus aprestos, no sé cómo se llama, lo que le ponen en la espalda, y caminaba y actuaba como un pony. No hay mucho que decir sobre eso. Es absurdo, ¿verdad? La quinta mentira que normalmente cree esta sociedad es que la meta de la vida es la satisfacción personal, la felicidad personal, que está llena de egoísmo. Pero la Biblia nos dice que la sumisión abnegada a Cristo es la meta de la vida. Por eso hay gente que vive infeliz. Este mundo le ha engañado, pues que las posiciones le va a traer felicidad, pero cuando tiene posiciones, el enemigo viene y te dice: hay algo más, y nunca vas a llegar a satisfacer ese deseo de felicidad. Aun cuando venimos a Cristo, a veces con personas que no comprenden su felicidad y creen, este mundo nos ha inundado tanto que pone en duda nuestra felicidad y nos dice que tú no vas a ser feliz a menos que hayas llevado este curso o hayas asistido a este lugar o a este seminario, o hayas vivido de esta manera, y ponen estas necesidades absurdas. No, nosotros somos felices en Cristo. Él es la fuente de nuestra felicidad. Por eso, cuando nos vayamos a casar, no intentes casarte para ser feliz. No, eso no va a suceder así. Tú debes encontrar tu felicidad en Cristo para que cuando te cases tengas felicidad que compartir con los demás, con tu cónyuge, con tus hijos. Esa es la forma en cómo debes de abrazar a Cristo en tu corazón. Esta sociedad no puede agradecer a Dios por los atardeceres o los amaneceres hermosos, porque si le diera gracias estaría reconociendo que Él es la fuente. No puede dar gracias a Dios, no puede hacerlo. Isaías 47:10 dice: su sabiduría y su conocimiento los han engañado, porque han dicho en su corazón. Su sabiduría y su conocimiento los han engañado, porque han dicho en su corazón. Es decir, su corazón los ha dictado, y esto ha traído como que pues lo sabio, ¿verdad? Esto implica primero que quisieron aceptar la verdad, pero no pueden hacerlo. Su sabiduría y su conocimiento los han engañado. Como ya tenemos o tienen la mente entenebrecida de una persona que está lejos de Dios, ya no entiende. En un primer momento como que parece que tiene sentido el asunto de Cristo, pero mientras van avanzando en su declive moral, esto ya, una mente entenebrecida, su mente y su conocimiento los ha engañado, porque han dicho en su corazón que no hay Dios. No hay Dios. El versículo 21 implica que primero no quisieron aceptar la verdad y ahora literalmente ya no pueden hacerlo. Ya no pueden hacerlo.
Están hastiados de todas estas cosas. Hemos visto primero revelación, segundo rechazo, tercero racionalización. El 22, vamos a ver por favor un ratito el verso 22, dice, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Esa es la torpeza del versículo 21. Se incrementa, la torpeza del versículo 21 se incrementa en el verso 22. Por eso este es progresivo. No es que va cayendo, esto es progresivo. Cada vez la torpeza se va pues haciendo más robusta. No es que va desapareciendo, al contrario, va creciendo cada vez más. Hay un ejemplo de un emperador que unos estafadores vinieron y le dijeron que vendemos el hilo invisible. Solamente lo pueden ver las personas pues que son inteligentes, que son sabias y que forman parte de tu reino. Estos pues hicieron ademas que construían esta ropa del rey. El rey le creyó. Estos vendedores dijeron, este hilo solamente es visto por las personas inteligentes. Y como el rey no quería ser tomado como tonto, él dijo, sí lo veo este hilo, veo que están haciendo mi ropaje, a pesar que ellos estaban haciendo un adema, era una forma de estafarlo. El rey creyó tanto y se puso su ropa desnudo y salió ante todo el reino desnudo y observen mi ropa que solamente los inteligentes lo pueden ver. Él salió y desfiló con su ropa invisible, que lo estafaron y le dijeron que solamente los inteligentes lo pueden ver. Pero un niño por ahí le miró y se rió y se burló de él. Mami, mire, ese rey está desnudo. Y toda la gente empezó a burlarse de él, a reírse de él, y él entró avergonzado a su alcoba y se cambió y mandó a matar a estos estafadores, pero ya no los encontraron. Estos estafadores se fueron a otro lugar. Es como la ropa del rey que nos han estafado y nos han hecho creer que nos vemos bien, nos vestimos bien. No, es una ropa falsa. Es una falsa comodidad que está ahí, pero no. Los necios desfilan como si fueran importantes hoy en día. Estos son los estafadores que nos venden. Estos son los chantas que nos estafan, que nos venden un producto que no existe. Y nosotros hemos comprado, y vaya que hemos pagado un gran precio por eso. Lo cuarto es la religión. Segundo, revelación. Primero, revelación. Segundo, rechazo. Tercero, racionalización. Nuestra racionalización ya está, o nuestra forma de razonar está pues destruida. Y lo cuarto, es la religión, y que es el verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios, la reemplazaron por todo lo demás menos por Dios. Los hombres crearon sus propios dioses. Es algo absurdo. Cambiaron la majestad del Rey Todopoderoso y pues se inventaron un Dios y lo adoraron y abrazaron a Él. Creemos muchas veces nosotros que la religión está en su punto más alto de la humanidad, que un religioso pues es el mero, el que está considerado lo más alto, está más cercano de Dios. Pero lo que estamos viendo acá es que la religión falsa es el punto más bajo del hombre. Esto es impiedad pura. Porque no está adorando al Dios verdadero, está adorando a un Dios falso, se rinde ante los dioses de esta era, ante los rockstars, ante los famosos, ante las filosofías y huecas sutilezas que hoy vivimos. Esos son los dioses actuales. No solamente, pues, anteriormente era, ya no es tanto, ¿verdad? Como el Dios acerca de la piedra, de los yesos, de las maderas, vaya que están. Pero hoy en día los dioses se han fortalecido, estos dioses falsos que la gente ha levantado, se han fortalecido mucho más. Son dioses en forma de ideologías, dioses en formas de movimientos políticos, son dioses en formas de tipos de educación, de pensamientos, en tipos de filosofías. Estos dioses se han impregnado aún en forma de teología también dentro de la iglesia. El extremo final es el verso 25 que está y nos dice así, ¿no? Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Esta es el extremo final de la caída. La religión no es el hombre más cerca de Dios, es el hombre más lejos de Dios. La locura de todo esto es rechazar a Dios y crear un Dios falso y adorarlo. Eso es lo más desastroso. ¿Hay alguna esperanza, Miguel? Me has dado puras malas noticias. ¿Hay alguna esperanza para esto? Leamos, por favor, el Salmos
81. Salmos 81, capítulo 11. Salmos capítulo 81, versículos del 11 al 12 dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Mire lo que dice en el verso 13. Oh, si me hubieras oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. El secreto está volvernos a Dios. El secreto está en escuchar la voz de Dios. No es tiempo entonces para hombres y mujeres débiles. La debilidad nos ha llevado a aceptar estos tipos de pensamientos y filosofías huecas. No es tiempo de vivir en debilidad y de leer la Biblia solamente como un mero pasatiempo, que leemos solamente los versículos que me traen comezón a mi corazón, ¿verdad? No, hay que leer todo el consejo de Dios. Es tiempo de llamar a la gente a oír la palabra de Dios, no solamente a oírla, sino a obedecerla. Si en estos tiempos no pagamos el precio de pararnos firmes, de predicar la palabra tal como la Biblia nos lo declara, más adelante estaremos pagando las consecuencias de nuestras debilidades. Dios está llamando en estos tiempos a una generación fortalecida, a hombres valientes, mujeres valientes, que amen abnegadamente la palabra de Dios, porque si no, esta sociedad cada vez más iremos viendo el declive y la destrucción sin precedentes. Jesús, en pocas palabras, y Dios nos dice: escúchenme, anden en mi camino, oigan mi palabra y obedézcanla. ¿Qué es lo que nos dice? Rendir nuestra vida a Cristo. Vivamos para Él. Esto es lo que nos dice Pablo de una forma extraordinaria que nos ayuda a entender lo que Él nos está diciendo aquí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por esta razón, tiene mayor sentido cuando leemos este mensaje de Pablo, el no avergonzarse. Amén. Hola, hijito. Pablo está manifestándonos este resumen con mucho mayor sentido y ahora lo apropiamos de una forma mucho más radical, mucho más seria. Amén. Porque si no lo hacemos, si no vivimos en esos tiempos como no siendo hombres ni mujeres débiles, que apaciguamos y que nos debilitamos ante estos pensamientos apabullantes, ante estos movimientos que intentan debilitarnos, si no nos mantenemos fuertes, un día estaremos nosotros con nuestras pancartas ahí promoviendo la inmoralidad. Puede suceder. Depende únicamente de que nosotros hagamos esta responsable decisión de vivir bajo la cobertura de Dios, con valentía, con gallardía, de empezar a educar a nuestros hijos, de prepararte para meterte en las instituciones públicas, de prepararte para meterte a educar a la generación, de prepararte para convertirte en un político que trascienda y que no sea como los mediocres que hoy en día vemos y los defendemos y estamos con nuestras pancartas: él sí es el sabio, él sí es el verdadero, su movimiento, su agenda política sí es lo correcto. Basura, eso no es cierto, no es correcto. Lo siento, pero eso no es aceptable ante los ojos de Dios. Empieza a prepararte. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vive educándote completamente, como lo hizo Sadrach, Mesach, Abed-nego, Daniel y sus amigos. Ellos nunca tuvieron en cuenta rehusarse a Dios, no se rehusaron, estuvieron presentes ante dioses falsos, no inclinaron sus rodillas, pero sí se prepararon, se educaron. Conocieron la cultura babilónica, mesopotámica, ellos lo estudiaron al revés y al derecho, conocieron sus leyes. A pesar que lo estudiaron y lo conocieron, nunca rehusaron desobedecer a Dios, siempre estuvieron dispuestos a obedecer a Dios.
Y ese es el llamado que te hago a ti también. Nunca te rindas ante los dioses falsos, jamás lo hagas. Esta sociedad tiene muchos dioses falsos. En nuestros corazones intentan levantarse muchos dioses falsos. Te reto y te desafío a que seas un hombre y una mujer valiente, diligente. No es tiempo para hombres y mujeres débiles, es tiempo para hombres fuertes que defiendan la verdad, así nos cueste la vida. Ese es el desafío que Dios está llamando en estos tiempos a nuestras vidas. Nosotros somos los soldados de Jesucristo y como soldados debemos de tomar nuestras armas. Y dice, pues, que nuestras armas, no son carnales, sino son espirituales y son mucho más poderosas todavía que las armas que esta sociedad y el enemigo tiene. Amén. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas.